están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder saludarlos a todos y a los maestros y a las maestras en su día en especial. Así que un saludo muy grande para todos y cada uno de ellos. Felipe, ¿cómo estás? Toto, ¿cómo va? Todo muy bien. Tranquilo. El nombre de una profesora que sea inolvidable para vos. Castorina Figueredo. Castorina Figueredo. Sí. Mandamos un saludo a la profesora Castorina Figueredo. Aguantarme a mí no era poca cosa. No, poca cosa. No, casi ni la... Sobre todo en secundaria. O sea que yo tuve una evolución medio rara. O sea, en realidad una involución. Ah. Porque en primaria bien, abanderado todos los años, 5 de punta a punta, mejor egresado. ¿Coincide con el tema de que tu mamá te empezó a dar libertades o...? No, o sea, a lo mejor me faltó cuartel lo que era. Pues... Y después, Nunca es tarde. En la lógica de algunos. Y después, o sea que la secundaria, o sea, me perdí. Te perdí. Sí. Bueno, y todavía no te Entré en una encontramos, oscuridad así así profunda, malo, Sí. yo soy normalmente lo era. que- No era un espejo. Sí, era un espejo, era un reflejo. Bueno, Eso- igual no perdemos la esperanza de encontrarte en algún momento. Esos Nunca multireflejos, tarde. ¿viste? Eso de los Sí. jueguitos de... Buscando a Felipe, así como Buscando buscando a a- Nemo. Nunca es tarde. ¿Dónde está? Sí. Cuando la dicha es buena, diría alguien. Pero por ahí. bien, bien igual. Mariana, ¿Qué ¿cómo tal, estás? Toto? Todo muy bien. Un saludo a toda la audiencia, en especial a los maestros y maestras, y uno especialísimo a los que fueron mis profes en algún ¿Tú te momento. acordás de alguno así tipo... De este muchos me o acuerdo, esta? depende de la época, ¿verdad? Alguien, siempre hay... Y de la época de escuela me acuerdo de mucho, de la directora, la señora Amanda, de la profe Blanca, la chupamedia, profe era cuando era ya Zuni, la de profe chica, ya era chupamedia. Estela. No, yo soy muy, yo reconozco La a dire- los que me hicieron ¿Viste? bien. Claro, pues, viste ese que le decía una persona, la directora. No, Ese- pero es porque ya inolvidable nomás. ese... Eso es porque estuve mucho en la dirección. Sí, no sé, no sabemos. Pero no, la directora, que ese fue bien... No creo que dura. ella era muy icónica en mi colegio. ¿Cómo se llama? Amanda. Icónica. Amanda. Sí, era un ícono, duró varias generaciones. Ah, mira vos, man. Más de la que uno Saludos para- esperaba. Sí. Más de lo que le hubiera gustado a En alguno. realidad, no sé si gustaba, pero... Sí, bueno, un saludo para la directora Conmigo. Amanda, entonces. Después Saludos. están los de la Facu, que también son muy buenos. Sí, pero uno profes, relaciona así. más el maestro o la Por maestra eso con te la decía, etapa tengo escolar muchos. y colegio, Sí, ¿verdad? más bien la primaria Pedro, por ahí, ¿no? ¿verdad? Adela y Celsa Esperati, tus profesoras Pedro, que No. tanto orgullo. Claro que sí, por supuesto, la excelencia de la educación. Amanda Scaris, otra Ah, mira. la docente que me recuerdo, ¿no? De la primaria. Yo me imagino ya estará jubilada, ¿no? Pero, Bueno. en fin. Con Ojalá que suerte, esté beso todavía, grande. ¿verdad? Con O por lo menos suerte. su familia. basta. Y en nombre de Bueno. ella, saludos también. Felicidades a todas las maestras y los maestros. Cierto es que uno relaciona más con la primaria, pero Sí. de mi experiencia reciente tengo que decir que aquellos que son buenos docentes en la universidad, esos no se olvidan. Porque Sí, están los también, otros que sí. te hacen perder el tiempo y uno Eso ya es valora verdad. su tiempo cuando es grande. Entonces cuando encontrás uno que haga valer y merecer las horas en la No, facultad, sobre todo bien porque por también hay ellos. otros parámetros con el que medís, digamos, la Exacto. excelencia de un docente, ¿verdad? O por lo Claro. menos Totalmente. cómo te pega, ¿verdad? Cuando sos Sí. chico es a lo mejor un poco más sentimental Sí. que otra cosa, ¿verdad? Y Ujú. cuando sos un poco más grande ya evalúas el desempeño Sí. como o estrictamente técnico, ¿verdad? A veces. Claro. En También. proporción a lo que recibís también, a lo mejor. Mm. Al, Sí, al sí, contenido que sin recibís, a duda, lo mejor. sin duda, ¿verdad? Y aquellos contenidos que después Pero utilizás técnico a y diario también- en tu vida, También o sea, humano y yo hacen diría que- ético, ¿verdad? claro, sí, sí. Eso para mí es clave. Porque en derecho uno valora la ética. Bueno, por lo menos yo. ¿verdad? Mm. ¿Cuál de las dos cosas? ¿La ética o...? No, Sí, no, es el, clave. el tema que estabas mencionando, lo de Ah, lo útil que te dan de los contenidos. claro, entonces uno A veces relaciona te a cargan medida tanto que la lo va tinta, usando, te claro. cargan la mochila literalmente con cosas que vos decís, mi vida no voy a usar. A no Que ser cuando me comenzás diga- me decía la Lo que profesora pasa es fulana, que eso lo pues, das, fulano. te das cuenta con el Ah, tiempo. no, sí, yo sé. En el momento no. A no ser que te dediques a la astrofísica, No la no sé. supe, no sé. claro. Claro, no, es Con el imposible. tiempo no te das cuenta. Fabricante de Aquella cohetes, era qué sé yo buena, lo que vas a claro. hacer con eso. Sí. Bueno, yo le mando un saludo muy especial a todas mis profesoras Ujú. y mis profesores también, porque tuve un par ahí en el Colegio Monseñor Lasaña, también en el Colegio San Clemente María, así que un saludo muy grande para... O sea, es que es un tema, todos. en general, día del maestro parece la maestra, ¿verdad? Pero nosotros tocamos el tema y acá en la mesa por lo menos siempre hay Siempre. varones. ¿eh? Y ese es el tema también, ¿eh? Claro. Vamos a Sí. reclamarle un poco Entre Y paréntesis, los ¿verdad? sindicatos. la representación sindical. Yo vi Claro. muy pocas mujeres hasta el momento que por lo menos que hayan venido también acá. Por Le lo vamos a menos nos reclamar también, Al tocó- contrario de nos la tocó un FNC, por periodo de- ejemplo. por ejemplo. La FNC tiene su representación femenina, ¿no? Yo les digo, y Bernardo Roja también en la Bueno. CUT. Todo puro patriarcado, ahí para no decir otro tipo de equipo, ¿verdad? Sí. Pero vamos a reclamar, vamos a cargar las tintas y vamos a preguntar Sí, en sí. un rato qué pasó de las docentes que estaban en el mundo del sindical también, ¿verdad? Corina Falcón, Corina Corina recordada dirigente. Una histórica dirigente. Bueno, antes de entrar al tema que tiene que ver con educación, por supuesto, y haciendo un repaso por inventar un término, una crónica, una muerte anunciada, diría alguien por ahí, algo que sabíamos que iba a ocurrir, se le puso fecha, día y prácticamente hora, porque se había confirmado que iba a ser en el transcurso de la mañana, pero no exactamente una hora, la renuncia de Alicia Pucheta de Correa como ministra de Corte, esperando una designación para
la vicepresidencia de la República y después eventualmente ocupar el cargo de la presidencia del Ejecutivo. Y hoy se dio esa renuncia, ya era algo anunciado, estamos esperando que se pueda dar. Algunas pequeñas dudas acerca si iba a ser un permiso, iba a ser una renuncia. Bueno, finalmente fue una renuncia de manera indeclinable, como ya también algunos actores políticos adelantaban en la semana. ¿Les parece si escuchamos a la ministra todavía hasta el momento, hasta la medianoche? Hasta la medianoche. Y a partir de ahí dejará de ser ministra de la Corte Alicia Pucheta. Como les anticipé la semana pasada, en el día de hoy iba a comunicarles mi decisión respecto a mi postura en renunciar o no. Desde el punto de vista jurídico, he analizado suficientemente a toda conciencia, como también luego de tener una conversación con mi familia y sobre todo conmigo misma, reflexionando serenamente, he llegado a la decisión voluntaria, expresa, personal, de renunciar en forma indeclinable como ministra de la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, quiero destacar que agradezco a mis colegas ministras y ministros por haberme acompañado durante todos estos años en la Corte Suprema de Justicia. Destaco también que soy una firme convencida que solamente trabajando juntos podemos sacar adelante el país. Creo en mi país, por eso les digo, que Dios nos bendiga a todos y a todas y viva la República del Paraguay. Bueno, lo que decía Alicia Pucheta, viuda de Correa, ella fue ya en su momento la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de Corte. En este momento podría ser la primera vicepresidenta de la República y posteriormente incluso podría llegar a ser la primera mujer en el ejercicio de la presidencia de la República. Así que interesante. De Sí, hecho, sí. ya hace historia. De hecho, sí, ya Hace la hace... primera vicepresidenta al cumplir. Y lo que algunos A ya cada están paso, ¿verdad? diciendo, creo que te mencionaba algo en maquillaje, que le da la edad como para postularse, por ejemplo, al Senado y poder llegar a ser presidenta. Y podría darse el caso de que ejerza la presidencia de los tres poderes. De hecho, al ejercer, o sea, si llega a ejercer los dos ya sería un caso... Ya es. Sí, para de una hecho mujer. ya es un caso hoy, Para una mujer. ya es un caso Sí, por eso. inédito, pero ni queda hablar de ejercer la Claro, con presidencia de solo los la tres presidencia de la poderes, ¿verdad? República ya es un caso Sí, inédito en realidad. Claro. Sí, lo que a mí me dicen es que ella, entre comillas, admite y valora, digamos, admite que es poco el tiempo, digamos, que va a Sí. tener Son como... 4 si se décimas. de llegarse a darse, ¿verdad? Pero que ella dice que conscientemente ella lo hace en el sentido que, como hizo con la Corte, abrirá el camino para otras, ¿verdad? Que sea como más que nada como una señal y como un gesto, ¿verdad? Más que digamos, el tiempo que vas a estar es muy corto o el método de elección y ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero... Y una corte que hasta hoy estaba buscando una vacancia que se va a dar en poco tiempo de Sí, Oscar lo de- Miguel Bajac. Esta va a lo de ser la Bajac. segunda, porque van a abrir un periodo ahora y vamos a escuchar al presidente del Consejo en un momento. Y para diciembre se habilita un tercer cupo. Sí. O sea, de los 9, 3 serían ya elegidos por el próximo Congreso y por Gobierno. la edad, ya todo por la edad. Sí. Pero simplemente quería... 2 por edad y 1 por Renuncia. renuncia, ¿no? Renuncia. Pero simplemente quería destacar esto. Estaba escuchando al exministro Víctor Núñez y también coincidió el presidente del Colegio de Abogados sobre el tema que no era necesario que ella renunciara justamente a esto. Y quería acotar también el gran desconocimiento por parte de mucha gente, incluso lo que estaban exigiendo desde el Parlamento. El Parlamento, algunos sectores decían, no, si no renuncia directamente no tiene que ser candidata. Lo dijo Mario Abdo Benítez. Por ejemplo, bueno, y no era así. La Constitución es clarita en el sentido que si ella puede ser candidata siendo miembro de la Corte Suprema de Justicia y si acepta el cargo, ahí presenta la renuncia. Pero bueno, en fin,
lo hizo. Sí, pero hablaban ya, y ustedes recordarán cuando hablamos del tema en el programa, cuando se había lanzado el nombre oficialmente, que lo iba a hacer anticipadamente para evitar un tema de conflicto político Claro, y sí, tratar eso de ir, sí. digamos, lo más suelta posible a esa elección Sí. sin tener que especularse Hay si que iba a ver, tomar permiso, renuncia o cómo O se sea, iba iba a a ser un dar. debate que iba a alargar innecesariamente. Claro, que iba a perder que el iba a foco de lo distraer. que ellos necesitan, Sí. que es el acuerdo para que ella pueda... No, no, Sobre pero todo para que vea el tema político como generalmente nubla todo lo que sea jurídico, porque lo jurídico es clarito. Sin duda. Sobre Así, todo que nada más. después, en el caso que pida permiso, no más, entre comillas, ella tiene que seguir caminando cosas. No, ella ¿Verdad? no, si aceptaba el cargo ya tiene que renunciar. Claro, Claro, No, pero ella mientras- podía ser candidata mientras- sin mientras renunciar. Está postulada. Claro, pero Ahora está mientras postulada, tanto sí. tiene que seguir administrando, pues en Claro. el momento el tema de estar No, postulado. pero claro. Aunque sea un par de días. Sí. Altamirano decía en la radio, y me decía personalmente que ex ministro de Corte, con el permiso bastaba incluso para que ella ejerza por 4 meses la presidencia, y ahí es donde había Ya- dudas, ya pero había dudas, se claro. aclaró prácticamente en un comienzo que ella iba a Claro. renunciar incluso Sí. anticipadamente, como para finalmente evitar. ocurrió. Pero ¿qué va a pasar con la vacancia proceso. que a partir de esta medianoche o la medianoche de mañana comienza a tener la Corte Suprema de Justicia? Esto es lo que dice el presidente del Consejo de Magistratura. Necesariamente debemos convocar 2 procesos, debemos llegar a 2 procesos. Eso no quiere decir que el postulante que esté concursando hoy para el cargo de ministro de Corte, el cargo que está ocupando el doctor Miguel Bajac, no pueda concursar en el cargo de la doctora Alicia Pucheta de Correa. Lo que no podrá hacer es ocupar un espacio en las 2 ternas. Necesariamente un postulante va a tener que ocupar una terna, aquellos que son seleccionados para un cargo determinado, y los otros restantes van a tener que pelear por el espacio para otro cargo, ¿verdad? En caso de que se confirme la renuncia de la doctora Alicia Pucheta, no tendríamos esa limitante, es decir, concluir el proceso inmediatamente estamos habilitados para integrar la terna respectiva. Bueno, y esto se va, y repetimos esto hasta diciembre del 2018, se van a tener 3 vacancias en total, 2 de ellas que se van a activar, entre comillas, a mitad de año con el nuevo Parlamento ya, y una en diciembre, que es la de Sindulfo Blanco, que por edad Sindulfo Blanco. está llegando en Miriam Peña el año que viene, a mediados, si no me equivoco, del 2019, Sí. pero nada descarta la posibilidad de que incluso se tomen acciones para poder cambiar una mayor cantidad de miembros de Corte. Pero vos sabés que lo interesante es que no es como en otros casos, que todo el proceso se está llevando con tiempo. O sea, Claro. no se espera que cumpla la edad reglamentaria para iniciar el proceso, sino que se está comenzando ya con un tiempo prudencial para no hacer el famoso reconducción tácita. Bueno, y vamos a hablar de docencia, Sí. es lo que vamos a plantear a partir de hoy, como lo hemos hecho ya a lo largo de todos estos programas de Sin Vueltas, que estamos casi ya en el segundo año de programa, y hemos planteado la cuestión de educación Varias innumerables veces. Así Hemos hablado del tema de educación desde distintos puntos Sí. y siempre buscando un lugar en donde aportar o cómo aportar desde nuestro lugar. Está Luis Ramírez con nosotros también para acompañarnos en el panel esta noche. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por invitarme. Feliz día a todos los maestros de la República y feliz de poder compartir esto que tanto nos gusta, que es la educación. Está Modesto Segovia, también del Ministerio de Educación y Ciencia. Modesto, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por invitarme a un día tan especial, para saludarle a todos los maestros a quienes le tenemos un recuerdo muy especial. Todos recordamos a aquellos que nos enseñaron las primeras letras y nos enseñaron a leer y escribir, muchos ya en mi memoria, y yo recuerdo a mi hermana, que fue mi maestra, fundadora del colegio Juan Manuel Fruto de Mariano Roque Alonso. Así con un lindo recuerdo. Y aquellas que nos castigaron por primera vez. Bueno, está Eladio Benítez con nosotros. Eladio, ¿cómo estás? Gracias por Muy acompañarnos. buenas tardes, Toto. Realmente a los distinguidos panelistas de siempre. Para nosotros es un honor estar y compartir con ustedes en un día tan especial, porque representar al gremio docente no es una tarea fácil, ¿verdad? Nosotros creemos que ese es un honor grande que tenemos en la UNSN. Representamos alrededor de 25.000 compañeros de todo el país, y yo hoy quiero hacerles llegar un saludo afectuoso y decirles que realmente los docentes son protagonistas del quehacer en un país para poder transformar las mentes, ¿verdad?, de los niños y de los jóvenes. Y como vos, Toto, estabas señalando al comienzo, nuestra maestra más importante que nos marcó en la vida, probablemente más que un padre, más que una madre, normalmente están en los primeros años de la vida, ¿verdad? Primero, segundo grado, preescolar inclusive, ¿verdad? Y en ese sentido yo quiero rendir homenaje también a una ex maestra que fue del tercer grado y del sexto grado, que
Realmente yo tuve el honor de ser su alumno, la profesora Clotilde Farías, y otra profesora que es la profesora Teresa Ramos. Realmente son brillantes profesoras que hoy yo les miro y ellas son mucho más jóvenes que yo, ¿verdad? Sí, eso tiene las maestras, digamos, tienen Así esa es que en particularidad. nombre- Siempre están igual, ¿verdad? Exacto. En nombre de estas dos docentes de alma que realmente marcaron su época probablemente, y en mí personalmente una motivación especial, quiero saludar a todos los docentes del país y a todos aquellos maestros de verdad que realmente ponen su alma para poder dar su vocación e impartir ese conocimiento necesario para que los niños y jóvenes de nuestro país, ¿verdad?, tengan los aprendizajes significativos. Hace rato tiraba casi una pelota caliente, Mariana, decir, ¿dónde está la representación femenina también, digamos, en la cuestión sindical? Y recordábamos a Corina hace un rato que años de lucha también. Blanca. Sí, También, sí, y qué decir, ¿verdad? ¿Y dónde está hoy esa? No es que, digamos, no les queremos a ustedes cada vez que vienen, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿dónde están? Yo entiendo perfectamente. En nuestra organización, por ejemplo, nosotros tenemos establecido que alrededor del 76% está compuesta de mujeres. Pero hay una situación muy especial, ¿verdad? Nosotros creemos que la mujer y el varón realmente arman un equipo fuerte. Y a veces las mujeres tienen mayor dificultad para poder desplazarse fuera del hogar, ¿verdad? Y las maestras en particular, que tienen todo el tiempo destinado a su trabajo, a la enseñanza, porque hay que recordar que las maestras y los maestros, ¿verdad?, no solamente están 4 horas en la institución educativa por turno, sino 4, 8 horas, pero después lleva en su casa, ¿verdad?, normalmente tareas para poder seguir planificando, corregir tareas, ¿verdad?, elaborar la clase del próximo día, investigar, etcétera, y que le lleva todo el tiempo prácticamente. Y a veces los varones somos un poco más caraduras, ¿verdad?, y salimos un poco más de ese espectro, digamos, y podemos tal vez ocupar los espacios que sin lugar a dudas compartimos con las mujeres. Yo le rindo un homenaje grande a las mujeres maestras, a las abnegadas maestras paraguayas, y reivindico fuertemente que debemos nosotros apoyar la tarea docente, y eso le había dicho hace poco a Robert Cano, que últimamente se ha estigmatizado a los docentes del país, ¿verdad?, culpándoles de toda la problemática que tiene el sistema educativo paraguayo. Nosotros creemos que somos protagonistas principales del quehacer educativo, pero no los únicos. Y el sistema debe realmente brindar el espacio, la posibilidad y, digamos, la posibilidad de que nuestro sistema educativo sea mejor, ¿verdad? Y eso, en eso están comprometidos en primer lugar el Estado paraguayo, que en este momento no está cumpliendo acabadamente su misión para que la educación sea reconocida realmente como un derecho. Hoy se tergiversa eso y como consecuencia se privatiza y mercantiliza la educación, haciendo que la educación realmente sea una mercancía más que se pone en el mercado y que el mejor postor o el más caradura de repente sea el que propicie ese servicio educativo. Que es todo un tema. Estamos parejitos, sí, y que ese es un tema fundamental, sí. Que tanto la oferta pública como privada estamos nomás. A la vuelta de la pausa, yo quiero anotarme ya para la pregunta, para contarle a Eladio cómo hizo para conseguir permiso. Eso. En eso yo lo somos todo. ¿Eh? Porque iba a leer la de para conseguir permiso. Todo el discurso que hizo para conseguir permiso. Sí, imagínate, Terrible ese, era una especie de líder de los loritos. algunos tenemos. Lorito, ¿verdad? Sí, no, algunos tenemos que aprender. Sí, Así es. es un gurú el tipo. Me llamó Felipe Tuseña, ya le confirmé que estás acá. Ok, Vamos gracias. a la pausa y volvemos. Gracias por mirarme siempre. Bueno, estamos volviendo. Felipe, después voy a Mariana y después voy con el señorcito. ¿Cómo Pedro. lo del permiso? No, mentira. A ver, una pregunta para cualquiera de los tres en realidad. Más allá de las personas, porque no quiero entrar por lo menos yo en un tema de manipular ni manosear nombres. En la experiencia de ustedes, cada uno de su ámbito, un perfil de lo que debería ser una ministra o un ministro de Educación para el próximo gobierno, con los desafíos que tenemos enfrente, ¿verdad? Con lo malo o bien que estamos según la perspectiva, ¿verdad? La verdad que es un tiempo difícil porque hay que tener una visión muy compleja. Primero, yo creo que tiene que manejar el panorama político. Es muy difícil un ministro en uno de los ministerios más políticos Es todo un debate Paraguay porque es una visión. que no tenga manejo político.
Otra cosa es que venga de la política o no, pero Sí. manejo político tiene que tener. ¿Se entiende la diferencia? Y el manejo político no tiene que ver solo con los partidos, No, no. tiene que ver con los gremios, claro. tiene que ver con los estudiantes, tiene que ver con una serie de actores que intervienen en el proceso educativo. Y Eladio decía, a los maestros a los que más se le da, cierto, a los que más se le da, pero no son los únicos actores. Acá hay una complejidad de actores en una sociedad donde está el director, están los padres, están los alumnos, están los maestros, está el intendente, está el gobernador. O sea, hay una complejidad en torno a la escuela y a la educación. Entonces un ministro no puede no tener un perfil de manejo de la cosa política. Tiene que conocer de educación, porque si no, el aterrizaje al mundo educativo es un problema también, ¿verdad? No podemos tener proyectos, planes y programas en un mediano y en un largo plazo. Y también tiene que conocer a dónde va el mundo educativo y la realidad paraguaya. ¿Por qué digo eso? Porque cuando hablamos de la escuela paraguaya, yo siento a veces mucha pena cuando unificamos y decimos la escuela. Yo no sé a qué escuela se refieren, porque, por ejemplo, ya que estamos hablando del maestro, no se puede hablar del maestro. Hay por lo menos 3 tipologías del maestro paraguayo. El maestro que está en vanguardia, un porcentaje importante, un maestro que está cumpliendo y maestros que a veces no saben leer y escribir. Todo ese es el espectro. Entonces, cuando hablamos de maestros, ¿de qué maestro estamos hablando? ¿De cuál de los 3 niveles de maestro estamos hablando? Entonces, tampoco yo puedo proponer una receta. Yo tengo que tener un proyecto para los maestros que están en zona rural, tengo que tener un proyecto para los maestros que están en zona urbana, tengo que tener un proyecto para las escuelas que tienen más de 5.000 alumnos. No puede ser el mismo proyecto. Hay escuela con 60 alumnos y hay escuela con 5.000. ¿Cómo va a ser el mismo proyecto? Entonces, tiene que conocer de la educación paraguaya, tiene que conocer de la pedagogía. Entonces, con esos 2 elementos yo creo que es suficiente, digamos, para que el próximo ministro pueda llevar adelante los programas y los planes. Y también tiene que conocer la función del Estado y cómo se maneja el Estado, porque si no a veces perdemos mucho tiempo en licitaciones, en cómo se arman las cosas, en el presupuesto, y en ese vínculo con todo ese escenario del funcionamiento del Estado. Es complejo. Entonces, ese es el problema a veces de los outsiders o de los que vienen de un mundo muy técnico. Al no conocer la cosa pública tiene vida en sí. Entonces, esa complejidad es la que encontramos hoy y no es tan fácil encontrar ese perfil. Y te devora a veces si no No, te conoces. come, te consume porque a los 2 años vos estás metido ahí en Todavía no te- hacer lo que te todavía no enseñan arrancaste. o lo que te dicen al oído y a veces... Está encima la aprendiendo pata y- algo que ya tendría que tener. Así un es. montón. Eladio, después Tuvimos vos- un caso hace 2 años. El levantamiento de los jóvenes hizo que accediera al ministerio a cargo de ministro el doctor Enrique Herrera. Con él llegamos nosotros y palpamos lo que estaba mencionando, justamente el sentido de manejar el relacionamiento, escuchar, acompañar, comprender. Un tema complejo. Y por sobre todas las cosas, en una educación que está en permanente cambio, y hoy la tecnología y todo lo que estamos enfrentando realmente pone al maestro ante una disyuntiva enorme, terrible. La criatura maneja tecnología de punta a través de los celulares. Hoy día el maestro tiene que estar muy bien preparado para sus clases porque entra al internet y escucha, analiza, contesta. Los jóvenes están extraordinariamente muy conectados hoy día, muy bien informados. Muchas veces criticamos a nuestros jóvenes, sin embargo, conocimos a líderes extraordinarios que estuvieron en esa lucha y que posteriormente acompañaron la gestión casi y siguen acompañando a través de un equipo de líderes y que permanentemente siguen trabajando. Realmente el cargo de maestro del ministro dicen que no en la política, pero tiene repercusión nacional cualquier actividad que realice. Y ustedes saben el tema de infraestructura que hemos tenido, todas las otras situaciones que fueron enfrentando, realmente no fue sencillo realmente ese proceso. Eladio, querías mencionar también. Sí, yo quería decir lo siguiente, más que qué perfil debe tener, qué no debe tener desde nuestro punto de vista un ministro, ¿verdad? Y en primer lugar, ser un político, pero no un politiquero, ¿verdad? Nosotros estamos en nuestro país acostumbradísimos a aceptar situaciones en donde el ministro de Educación hace politiquería desde su espacio, ¿verdad?
Y eso es absolutamente negativo en educación, porque sectariza la educación. No se da entonces una educación integral. Y ese es el peor escollo que hoy tenemos que ir superando. Pero sindicalistas también... Lastimosamente, Eladio. por supuesto, Ustedes ¿verdad? tuvieron candidato Por también supuesto, entre los- porque estamos hablando del deber ser, ¿verdad? Estamos hablando del deber ser. Y yo creo que nosotros, inclusive, ¿verdad? Con mucho respeto, digo, pues yo le aprecio muchísimo a Riera, él trajo de vuelta ese pañuelo pintado por el cuello de los docentes, ¿verdad? Y ese es un retroceso grande en la educación paraguaya, ¿verdad? Y en particular en la educación pública. Eso no tiene que ser. Segundo, no tiene que ser solamente técnico. El perfil técnico solamente de una persona no le hace como un postulante efectivo para el rol de ministro. Debe ser técnico, pero acompañado de criterios políticos que realmente pueda darle la posibilidad de la cintura. Exactamente, la cintura para poder negociar, ¿verdad? Porque hoy los liderazgos únicos ya no se consolidan, ¿verdad? Sino necesariamente tiene que negociar, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, porque a veces se entiende mal eso, ¿verdad? Sí, ahora Cuando hay se que habla de aplicar negociar, todo sí. también, negociar Yo Exacto, quiero apuntar correcto. lo que dice Eladio, porque esto es lo que yo creo de forma ya muy personal y particular. Lastimosamente nosotros pensamos también el Estado como el Mesías o el Salvador. Creemos que un ministro va a ser capaz, ¿cierto? Puede hacer, pero si no tiene un equipo de trabajo y si no trabaja con un grupo de gente, el Ministerio de Educación con 90.000 personas termina devorándole al ministro. Entonces, tenemos que pensar también qué equipo tiene detrás y con qué actores va a gestionar el ministro y no enfocarnos solamente a la figura del ministro. Exacto. Porque esa figura del ministro se desgasta. El ministerio es el más grande, sin dudas, en cantidad de gente y en una estructura que termina devorándote si vos estás solo. O sea, una golondrina no va a ser primavera en el Ministerio de Educación. Por inventar Yo una una frase complementar. Nueva, sobre todo, Sí, muy frase nueva. Tal vez terminar, ¿verdad? Un tercer elemento. La carrera docente, que es fundamental, ¿verdad? Y justamente el Robert señalaba el equipo de trabajo. ¿Cuál es la situación real de nuestro país? Que cada ministro que viene cambia todo su equipo, ¿verdad? No existe una continuidad y una secuencia de las personas que colaboran en educación, ¿verdad? Y ahí entonces se tiene que establecer mecanismos de acceso a la carrera. Uno, que es por concurso público de oposición, ¿verdad? Ahí entonces se puede matar, por decir de alguna forma, los padrinazgos políticos que son tan nocivos y también mendicantes, ¿verdad? Los docentes a veces con su carpetita bajo el brazo, ¿verdad? Se van y mendigan por el cargo. Eso no dignifica al docente, ¿verdad? Nosotros estamos comprometidos de tener buenos profesionales, pero que la posibilidad de acceso a la carrera sea realmente por concurso. Entonces eso, los mejores ingresan, los méritos se tienen en cuenta y se avanza. Segundo, los cargos de confianza que se le denomina, ¿verdad? Normalmente sube un ministro y todos los cargos inferiores están a su cargo, a su merced, ¿verdad? Nosotros creemos que el cargo de confianza tiene que ir en el MEC central hasta los cargos de director. Y no solamente hasta, en este momento va hasta el cargo de supervisor, ¿verdad? Después ya es todo cargo de confianza. Pero el cargo de director serían los directores de nivel, por ejemplo, de educación inicial, de escolar básica, del nivel medio, que son los directores. Después están los directores generales y después ya el viceministro y el ministro, ¿verdad? Si va hasta el cargo de director, es el equipo operativo del Ministerio de Educación, ¿verdad? Que entra en cancha, trabaja con los docentes, fortalecen los proyectos, presentan proyectos, etcétera, y entonces el ministro es simplemente ya un ordenador, ¿verdad? Que va a ir estableciendo ya criterios como política de Estado para poder definir algunas acciones concretas en el ámbito de la educación. Si eso se respeta, si hay una carrera docente, porque eso va a posibilitar la dignificación del educador. Porque yo hablé del tema de acceso al cargo, hablamos también del salario docente, ¿verdad? Que hoy se ha mejorado y se ha iniciado un proceso que en el 2021 espero se llegue al nivel deseado, ¿verdad? Que está establecido así un cronograma para poder avanzar en eso. Segundo, la no injerencia política partidaria, la política partidaria. Y tercero, lo que habíamos señalado, la posibilidad de que no sea solamente un técnico, sino que tenga, además del conocimiento técnico-pedagógico, para poder realmente ser una autoridad en la materia, tener la cintura política para poder avanzar. Y vos señalabas, Toto, que hay también en el ámbito sindical. Y esa es la podredumbre de nuestra organización, que nosotros a veces decimos cómo aceptan
los compañeros esa simbiosis, ¿verdad?, entre la política partidaria propiamente, que es una acción concreta y que tiene su color y etcétera, su camino y su destino. Pero a veces multicolor también, porque muchos de los sindicatos Sí. hoy estuvieron, digamos, más cerca de la alianza, trabajando más fuertemente con la alianza, y un grupo sí estaba históricamente Correcto. con el... Pero o sea, la el política problema es... partidaria por partido nomás tampoco, sino el activismo político es lo que... Excelente. entró Porque nosotros no ahí. podemos castrarle a los ciudadanos docentes, ¿verdad?, para que no participen en la política. Deben participar, Claro. ¿verdad?, pero sin una camiseta propia cuando se trata de educación. Es lo que somos en la Además, lo que UNSN. siempre nosotros nos preguntamos, y Sí. creo que acá lo hicimos también, es ¿cómo los docentes todavía no tienen un representante en el Parlamento? Ahora nosotros estamos propiciando, ¿verdad?, porque creemos... ¿Por qué no llegaron ya que- ellos? ¿Cuántos son? Primero, como nosotros somos muchos docentes, ¿verdad?, no podemos aliarnos solo con el Partido Colorado o solo con el Partido Liberal o el Encuentro o quien sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso genera ya una división interna desde luego, ¿verdad? Nosotros tenemos un interés absolutamente gremial, ¿verdad? Y eso nos hace que, por ejemplo, en la UNSN los dirigentes principales de la organización no pueden militar en ningún partido político, ¿verdad? Si se candidatan, porque es un derecho que tiene, por supuesto lo pueden hacer, pero debe pedir permiso en la organización para poder dedicarse efectivamente a eso, ¿verdad? No se compromete recursos de la organización, por ejemplo, para apoyar campañas políticas en ese sentido, ¿verdad? Porque decimos lo siguiente, no le podemos castrar, ¿verdad? Uno, no le podemos pedir que no participe, puede participar, pero debe respetar nomás el proceso y a lo mejor ahí, si de alguna forma podemos llamar, podemos decir que somos multicolores, ¿verdad? Pero sin el casamiento Porque nomás. algunos Al igual fueron que en la a- religión, ¿verdad? Al igual que en la religión. Algunos fueron a No- presentarse a la mesa representando a los docentes y había una disputa más ahí entre... Sí, así la es. interna colorada estaba más fuerte con Piri y Riera que fuera, ¿verdad? ¿Al final Pires entró en algún lado o no? Junta departamental, pero no averigüé si llegó a entrar. Pero vamos a verlo en telefonazo, a lo mejor. pero Ahí bueno, no tiene un grupo hay de un- WhatsApp ahí en el... Entiendo que sí. Hay una entró, ¿verdad? herramienta que Entiendo que sí. ahora... Vamos a hacer una pausita, ¿le parece? Sí. Para no quedarnos sin tiempo. Va a preguntar también Mariana y el señor Pedrito. Vamos a la pausa y luego. Don Pedrito. Bueno, estamos volviendo. Mariana, por favor. Sí, me gustaría trasladarle la consulta a Luis o a quien quiera sumarse. Me gustaría hablar de la formación docente, digamos, de la etapa previa. Bien decía Eladio, está el tema del concurso, pero ¿cómo está el tema de formación docente y qué podemos hacer? ¿Qué está a tiempo de hacer el próximo ministro de Educación o quien fuera? Se habla mucho de los institutos, bueno, se les ataca generalmente, al final hay institutos garage, se ha buscado regular de algún modo o de otro. Entonces, ¿cómo podemos mejorar eso desde la formación? Y también quiero conectar eso con el atractivo de la carrera docente, que para mí no tiene solo que ver con la paga, aunque tiene mucho que ver, sino con que hoy todavía se ve, salvo en el ámbito universitario, se ve un poco como una, no sé, como una carrera, no es a la carrera que a lo mejor aspiran los jóvenes de hoy. O sea, es muy difícil que salgan y te digan, bueno, yo quiero ser docente. Entonces no sé si se perdió la vocación, es porque la carrera no es atractiva. Me gustaría hablar un poco En de general, eso. Mariana, eso último que decís tiene que ver con varias carreras. Fíjate, las carreras de claro beneficio social son muy poco valoradas por la sociedad, increíblemente, ¿verdad? Entonces, es un poco la cultura en la que vivimos, ¿no? Y eso hay que trabajarlo. Ahora, también hay que generar los incentivos para que los mejores puedan estar, y cuando me refiero a los mejores no me refiero a todos los académicamente buenos, sino a aquellas personas que tienen la vocación de servicio, y en todas las comunidades siempre existe eso. Entonces yo creo que hay que potenciar, pero también eso va otra vez más atrás porque tenemos que tener una buena educación básica y una buena educación media para que el nivel de esos futuros ingresantes a maestros tengan ya un buen nivel. Ahora, cuando recibimos, fíjense, cuando recibimos a los maestros, y es difícil, y vuelvo a decir, no podemos catalogar a todos, sino hay distintos grupos o caracterización que hay que hacer, pero en general, en las comunidades, seguir la carrera docente es la última chance. Es para aquellos que a veces no pudieron hacer otra cosa. Exacto. Hay un Casi porcentaje residuales. también de eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que tomar medidas que puedan ir ajustando. Ahora, hay una ventaja dentro del sistema. Yo creo que el sistema tiene todos los maestros que necesita. No hay que seguir
salvo 3.000 y poco por año que se jubilan, hoy digamos que el mercado está saturado de maestros. Entonces lo que necesitamos es capacitarlos, adaptarlos y reubicarlos, ¿sí? Y ahí sí reconvertir los centros de formación docente. Hoy los centros de formación docente son de todología, enseñan de todo, para la maestra de primer grado, entonces yo digo, tenemos que especializarnos. Tiene que haber un centro especializado en matemáticas, tiene que haber un centro especializado en lenguas, donde le demos al maestro la posibilidad de que vaya a ese instituto, claro, y donde en ese instituto se traiga lo mejor del mundo en matemáticas, en ciencias, en lenguas, en lo que quiera. Entonces, por ejemplo, en Itapúa existen 14 magíster en educación inicial en el centro de formación docente. Quiere decir que ahí se tiene que llevar la educación de la primera infancia y tiene que ser Itapúa un centro modelo para toda la región. De referencia. De referencia para toda la región. Y todos los maestros del Paraguay que quieran especializarse van ahí. Además, eso va a generar un movimiento social muy importante, porque vos durante meses vas a tener ahí gente, una comunidad que viene, un grupo de maestros que tiene que vivir, que tiene que pasar, que tiene que comer, y va a generar un movimiento importante en la economía local de cada uno con cualquier carrera, no en Paraguay nomás porque viene toda la una, y con cualquier universidad en el mundo, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta es la lógica con la que tenemos que pensar los centros de formación docente. Es más fácil especializarlos y traer de lo mejor del mundo a un lugar que diseminarnos. Claro, que lleva a cada uno de los docentes alrededor. Que hoy existen 41 y cada uno hace lo mismo. Entonces voy a decir, ¿por qué estamos desperdiciando nuestra fuerza? Claro. Es decir, sí tienen que haber 6 regionalmente ubicados, norte, sur, este, oeste, y Chaco, toda la zona del Chaco, que sí hagan la formación inicial, es decir, que introduzcan a los maestros en la educación, sí, pero no 40. Y el resto bien especializado, con tecnología, con material de punta, con todas las posibilidades de que ese maestro que va a capacitarse y va a especializarse reciba ya una educación vanguardista. Entonces sí, dicho eso, además tenemos que hacer una planificación y reconvertir muchos docentes, ¿verdad? Hay, por ejemplo, docentes que no tienen tanta habilidad para estar en el aula, pero son docentes que serían magníficos, por ejemplo, para ser docentes sociales. ¿Qué significa eso? Hay comunidades donde los chicos no van a la escuela y no van a la escuela por un sinfín de factores. Entonces, ese es el maestro que va, se ocupa de la familia, se ocupa del niño, ve por qué no va, qué puede hacer para que ese chico pueda estar. Y son grandes promotores sociales. Eso también necesitamos en nuestra comunidad. Porque los chicos a veces están en la casa y no se van por un detalle, a veces nimio, a veces muy pequeño. Entonces, hay maestros que tienen que estar en esa gestión social, hay maestros que tienen que estar en el aula y también hacer un programa para que los mejores maestros estén en los primeros años. Yo creo que con esas estrategias para dar un primer paso, agregándole algunos métodos de enseñanza importantes o algunos programas, yo creo que la educación puede dar un salto importante. Lo que no podemos hacer es hacer todo esto a espaldas de los docentes. Yo creo que hay que trabajar con los docentes, hay que darle la oportunidad, hay que formarlos, hay que capacitarlos, pero no en todología, sino en cosas bien especializadas. ¿Pedro? Sí, señor Modesto Segovia. Sí. Acá hay dos temas que en reiteradas oportunidades tocó en los últimos meses la viceministra. Por un lado, el cambio en la malla curricular y por otro lado, esta serie de rondas de conversaciones que inició el actual ministro Aguilera sobre la actualización, digamos, de la reforma educativa. Sí. Lo que me interesaría saber es si esto va a seguir en la agenda o qué está pasando, porque hace rato que no escuchamos nada sobre el cambio en la malla curricular después de una gran polémica que hubo a mitad del año pasado, por ejemplo. Bueno, tenemos un tema de fondo importante, el tema de la Carta Orgánica. Sí. Que estructura, organiza y le da otra gestión a esta gigantesca estructura que es el MEC. Y partiendo de eso, eso va a tener un efecto dominó en toda la gestión del Ministerio de Educación, incluyendo lo que estás mencionando. Basta mencionar el tema, por ejemplo, de la creación de un órgano que va a, en cierta medida, analizar la oferta educativa en los temas de formación técnica.
el Consejo Nacional de Educación y Trabajo. Esa estructura va a tener la representación, la presidencia va a recaer en forma rotativa en el ministro de Educación, en el ministro de Trabajo, y va a tener la representación la UIP y los gremios. Entonces, eso es un factor fundamental, por ejemplo, que va a, en cierta medida, establecer la necesidad de adecuar los currículum y todo lo que hace a la formación técnica a las necesidades del mercado. Un aspecto laboral muy importante para los jóvenes de nuestro país. Y los otros aspectos también. Se habla ahora y se va a instalar, y está instalado, ya comienzan los primeros trabajos para el tema de la reforma. Y por otro lado también, volviendo a la Carta Orgánica, el factor fundamental de la discrecionalidad de los ministros de nombrar directores generales, directores de nivel, eso está absolutamente vedado con la Carta Orgánica, está vigente. Ajá. Solamente falta, y es el detalle final que queda, es la reglamentación para ponerlo ya finalmente en práctica. Y un factor fundamental, la descentralización de la educación, es fundamental. Ahora los coordinadores van a ser directores departamentales, van a tener una gestión mucho más efectiva y más descentralizada, de esta manera que trabajen en su comunidad, trabajen con sus referentes, el gobernador, intendente, en fin, toda la gestión es importante. Eso establece claramente en la Carta Orgánica. Y por otro lado también el instituto, que hubiera sido un ente fuera del ministerio para que tenga una mayor fuerza, una superintendencia de la educación, el Instituto Nacional de Evaluación. Esos son creaciones de esta Carta Orgánica, está absolutamente vigente y que va a estar en práctica ya seguramente en poco tiempo con la reglamentación de la Carta Orgánica. Vamos a hacer una nueva pausa y a la vuelta va a preguntar de vuelta Felipe. Sí, vas a estar habilitado a la vuelta. Ok, gracias. Bueno, por favor, Felipe, sea usted la bocanada de aire fresco que recorra esta mesa. En lo que se pueda. Sí. Una última vez estuvo acá el ministro, el actual, yo le preguntaba cuál era el foco de toda esta serie de conversaciones, diálogos. Él hablaba inclusive de una especie de congreso o algo parecido, una especie de asamblea de la educación. Y me decía el docente. Y le decía yo, ¿y los niños? Le dije. Inclusive me ponía yo en primer lugar. Y los padres, le decía yo, no, pero el docente, me decía. Es por una cuestión, esa respuesta se da, ¿vos crees? Se da porque una cuestión de que directamente depende, digamos, del MEC, el docente, es, digamos, su campo de acción directa, o en realidad tiene que ver con un tema de foco político, con un tema de foco, de una cuestión de que realmente ellos creen que ahí pueden impactar, ¿te parece? O una solución real. O una solución real, ¿verdad? Bueno. Cargar la tita solamente sobre el docente es la solución, digamos. Nosotros creemos, y de hecho tenemos 10 puntos que vamos a presentar al nuevo gobierno cuando se instale, y uno de ellos justamente es que requerimos o necesitamos una educación integral que responda a las necesidades reales del pueblo paraguayo, acorde a los avances tecnológicos de la ciencia y la comunicación, que propicie la investigación y su vinculación con el mundo del trabajo. Bueno, para que esto sea real, es en primer lugar necesario un gran congreso, ¿verdad? Que esté integrado no solo por los docentes, sino también por los demás actores sociales, empresarios, industriales, campesinos, indígenas, etcétera, que planteen su visión de cómo quiere que la educación paraguaya sea. Y se recogen esos datos como insumos en distintas regiones del país, justamente para poder después afianzar en un gran Congreso Nacional un consenso entre los distintos actores de la sociedad, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que se da con eso? Y tiene que ver con la pregunta que vos formulaste, la participación, ¿verdad? Robert también había señalado hace rato que sin la participación del docente no puede haber reforma. Y eso lo dice la UNESCO y las organizaciones especializadas en el tema. ¿Qué es lo que ocurrió en la reforma de los 90 que se planteó? No se les hizo partícipe a los docentes, sino simplemente se les comunicaba, se les informaba de las tomas de decisiones que hacían en las vacas sagradas, que se les llamaba, ¿verdad?, entre cuatro paredes, y consideraban y diseñaban una educación que supuestamente iba a responder al pueblo.
Eso no funciona categóricamente, ¿verdad? Eso hay que desterrar. Y hay que señalar que la participación real es justamente esa consulta que después debe ser acompañado también por el aporte de los técnicos, ¿verdad? De los especialistas en la educación, que no hay que eso de ninguna forma descartar. Y también tenemos que sacar totalmente del debate es el hecho de que los de afuera saben más que nosotros, ¿verdad? Y que los paraguayos, ay, sin Yaraga no sabemos nada. No es cierto. Nosotros conocemos demasiado, tenemos muchísima experiencia. Tenemos que valorar nomás nuestra cultura y nuestra identidad y eso, a partir de ahí, entonces propiciar una educación que realmente sirva para los paraguayos y las paraguayas, que esté acorde con la realidad regional y mundial, ¿verdad? A los nuevos adelantos en la ciencia, la Pero tecnología, entonces, etcétera. resumiendo nomás. Ahí ¿Vos está crees el que también papel, hay que sí. ocupar también a la familia, a los niños? Totalmente. Y ahí Para está el entender. papel fundamental que cumple, yo te diría, la escuela más que el docente, ¿verdad? Ok. Porque la escuela está integrada no Sí, solo por el docente, sino la por los sociedad. directivos, por la educativa. comunidad, los padres de familia inclusive. Y esa institución llamada escuela debe ser abierta. ¿A quiénes? En primer lugar, la familia. Pues la familia debe apoyar la tarea del docente No, sí, totalmente. y la tarea de la escuela en su conjunto. Pero también debe estar abierta a la sociedad en su conjunto, ¿verdad? A otras organizaciones que siempre tengan el interés de propiciar acciones concretas para mejorar la calidad de la educación. Si nosotros no damos este paso fundamental que es la articulación de esfuerzos entre la escuela, la familia y la comunidad, no tenemos avance educativo, ¿verdad? Pero además de eso, se tiene que potenciar la financiación de la educación, ¿verdad? O sea, que tiene que ver con una mayor inversión en educación. Nosotros estamos invirtiendo el 50% de lo que necesitamos, o sea, que menos inclusive, ¿verdad? Si vamos a ser realistas. Y ahí ya depende de los actores políticos de la sociedad, ¿verdad? Y en particular del gobierno de turno, que debe establecer una voluntad política real para que se pueda invertir en educación. Claro, Todo el mundo cantidad sabemos y que calidad. sí, Porque la hay que apelar infraestructura, a la calidad, pues. claro, La plata por la plata, mamá, muchas Totalmente cosas de no acuerdo. solucionó, Y también Por a dónde e- va la plata, ¿verdad? Claro, Pues si va todo muchas veces salario no nomás. funcionó. Sí, por eso yo digo que, Como por salario, ejemplo, si nosotros apostamos solamente y le pagamos un mejor salario al docente, no va a ser suficiente, ¿verdad? Tenemos que generar condiciones adecuadas de trabajo. ¿Por qué no quieren ir a los jóvenes hoy no quieren ser docentes? Porque no le ofrece la garantía que va a poder desenvolverse sin problemas económicos en su vida adulta, ¿verdad? No es atractivo porque las condiciones laborales esclavizan más que favorecer, y ¿verdad? después, sobre todo, La nos da un participación. estatus social, ¿verdad? Claro. Bueno, el bien conocido estatus social, ¿verdad? Y Es decir, yo soy un docente, entonces dentro de tu comunidad vos tenés un peso por ser docente y significa una consecuencia de cosas, Así es. ¿verdad? No solamente de formación, sino... Chote que nos pasa por ahí. Perdón, Luis, quería No, decir solo algo. quería Sí, puntualizar algo que dice, comparto lo que dice Eladio, solo que yo le haría algunas adecuaciones. Yo creo que a partir de lo que nos decía Modesto de la Carta Orgánica, la consulta, porque la educación es un movimiento comunitario y eso tiene que ser permanente. A mí lo que me asusta es esta idea que se tiene de un Congreso Nacional, un momento, cuando que la vida cambia tan rápido. Entonces nosotros tenemos que generar las estructuras en las localidades para que exista una conversación permanente adecuada a la zona y tenemos que tener por lo menos 17 reformas. ¿Qué quiere Claro. decir esa? Uno por departamento o por lo menos por las características. Por la Bueno, zona. el Chaco tiene la misma, bueno, una. Las características. Hay que caracterizar y sobre todo, por ahora, hasta que podamos tener un acuerdo social de que con la educación no se juega, tenemos que reunirnos más seguido porque esa es la clave del control cruzado. Que mutuo los control. padres, que los alumnos, y van generando una dinámica de la comunidad, porque si no dejamos en manos de 2 o 3 nomás la educación. Y ese es un peligro. Entonces yo más que un Congreso Nacional creería que tiene que ser una conversación nacional, regional, permanente. Y hoy, desde la Carta Orgánica, existen las estructuras del Ministerio para hacerlo. Pero no está reglamentada la Sí. Carta Orgánica. Pero Hay ahí que nomás buscar hay un que se detalle, no hay que reglamente perder de vista ahora. un detalle, Robert. Y el Luis detalle es que Luis, nosotros... Luis, está mal hecho, Robert. Luis, perdón, Igual Luis. los maestros se equivocan, así es. Así nomás viste para que veas. Sí, exactamente. Pero- Bueno, lo que quiero nomás decir es lo siguiente. Lo que no hay que perder de vista es que nuestro país es una república unitaria, ¿verdad? Y no podemos perder la visión país, porque además es un país pequeño. Sí, no, claro. Y si el quedamos punto de en Luis es regionalismo, que va, probablemente no va a haber modelos- 17 tipos de educación en Paraguay, ¿verdad? No Por estandarizar eso los es modelos importante resultados.
sí realizar las consultas regionales, absolutamente de acuerdo, sí captar toda la información y la riqueza de cada región, pero eso a nivel nacional, consensuar en un modelo de país que nosotros apuntamos, ¿verdad? Porque, ¿qué pasaría si es que hay 17 educación, como decía él, ¿verdad? Puede no apuntar al desarrollo de país que nosotros queremos. Por eso hay que apuntalar una visión país y acomodar al tipo de educación que va a responder a ese modelo de Eso desarrollo. último yo no coincido. Sí. Pero En bueno. realidad yo había dicho que hay que tener 5.000 reformas, porque tiene que ser una por escuela. Esa es la verdadera verdad para mí. ¿En qué sentido? ¿Cómo puede hacer una gran reforma diciendo que se va a hacer todo y cuando baja al aula no llega? Porque en el aula se decide la cosa. Con el maestro No en el botea. aula se decide. Entonces, ahora comparto lo que dice Eladio, que tenemos que tener una visión país. Y para eso es la consulta. Para que tengamos toda una visión de qué queremos como sociedad y a dónde vamos como sociedad. Pero el problema de las reformas suele ser que no llega al aula. Y no llega al aula porque queda en no teoría. no se quedan un, Se quedan los manuales. No, pero ahí está la Ahí clave. no está la- Disculpame, último vamos a quiero esto, nomás porque ya me decirle algo. tenemos que El- lograr- el tema de la Sí. Ay, profesor, participación, no pues es ya, la clave. No puede ser la idea de la participación. Profesor, ya Tenemos con que la lograr, regla, por pues sobre Modesto todo, me está pidiendo, me toca ir a la pausa, pues por eso nomás. Ya. Modesto- Tenemos que lograr profundizar Este debate. el debate y sobre todo los jóvenes que lograron 2 años atrás, poner en la agenda política la educación. Hay que profundizar, fortalecer y que sea una causa nacional. Es la única forma de salir del estado en que estamos a través de la educación. No hay otra. Pero ese no es un discurso nomás. ¿verdad? Tengo 10 segundos, Ladio. Claro, porque lo que yo capaz digo que ese me es un dijeron, discurso váyanse todos a su que casa. nos agarra a todito, nos gusta a todito. Sonó el ¿verdad? timbre la de- Pero el tema de la No salía. participación creo que es la clave. Sí, sin duda, Porque sí. si el docente no Sin participa, no se participación. apodera No, del sin proceso. participación de ¿verdad? alumnos, de la Claro. familia, de los docentes. No vamos a corre. terminar otra vez encerrado en una pieza entre 10 y ahí va a salir la así educación. Luis Robert, gracias por gracias, Luis María, muy amable. Gracias a ustedes. Un De placer. esto vamos a seguir hablando, por supuesto, Modesto. Muchas gracias. Muchas gracias, felicidades una vez más a todos nuestros sacrificados maestros de todo el país, especialmente los del Chaco que están en la comunidad indígena. Eladio, muchísimas Sí, gracias. sí. A los maestros, realmente un abrazo grande, afectuoso, y también a los trabajadores del 1 de mayo, ¿verdad? Que son Bien, pilares para el desarrollo de nuestro país. Sin duda, mañana el Día de los Trabajadores, así que vamos a estar acá haciendo honor al trabajo, ¿sí? Honor al trabajo, y Elías también va a estar. Bueno, vamos a encontrar nosotros mañana, que pase bien. Chao, chao.